Un problema es P si existe un algoritmo que lo resuelve en tiempo polinómico. Y un problema es NP si se puede verificar en tiempo polinómico. En esta presentación aprenderemos a distinguir la diferencia entre ambas clases de problemas y veremos algunos ejemplos. Comenzamos. En la presentación de problemas computables y no computables, vimos que estos problemas también reciben el nombre de problemas decidibles e indecidibles respectivamente. En esta presentación nos enfocaremos en los problemas decidibles, esto es, aquellos problemas para los que sí existe un algoritmo que los resuelve. Sin embargo, que los resuelva no significa que lo haga en un tiempo razonable, y así surgen los conceptos de problemas tratables e intratables. Decimos que un problema es intratable si no existe algoritmo alguno que lo resuelva con orden de complejidad temporal polinómico. Esto es, los mejores algoritmos que existen para este tipo de problemas son del orden exponencial o factorial, entre otros. Un ejemplo de un problema intratable es el problema de las torres de Hanói. Por otro lado, decimos que un problema es tratable si existe al menos un algoritmo que lo resuelve y cuyo orden de complejidad temporal es polinómico. Ahora, una cosa es que exista un algoritmo y otra que se conozca. Esto nos da hincapié a definir la clase de problemas P y la clase de problemas NP. Un problema está en la clase P si se conoce al menos un algoritmo que lo resuelve con orden de complejidad temporal polinómico. Todo problema P es tratable. Ejemplos de problemas P son los de ordenamiento y búsqueda. Un problema está en la clase NP si se puede verificar en tiempo polinómico. Para hablar de problemas NP, recurramos a la definición de lo que es un certificado. En la presentación de problemas computables y no computables, vimos que un problema es una función que va de un conjunto de instancias a un conjunto de soluciones. Un certificado es un elemento del conjunto de soluciones S para el que deseamos saber si es solución correcta para la instancia X en Y. Luego, un algoritmo de verificación es un algoritmo A de decisión con dos argumentos, una instancia y un certificado, de tal manera que A devuelve un valor 1 si el certificado es solución correcta para la instancia y devuelve un valor 0 en caso contrario. Por ejemplo, consideremos el problema que consiste en decidir si existe un camino de longitud K que une a dos nodos de un grafo. Una instancia para este problema se compone de la cuatrotupla que consiste en el grafo, el nodo del origen, el nodo destino y el valor K de la longitud del camino. Para este ejemplo consideremos como nodo origen el nodo A, como nodo destino el nodo M y como valor K igual a 4. Un certificado para este problema se compone de una secuencia de nodos. Ejemplos de certificados se muestran enseguida. El certificado número 1 no corresponde a una solución correcta para la instancia, ya que su longitud es de 5. El certificado número 2 tampoco corresponde a una solución correcta, ya que no comienza ni en el nodo origen ni termina en el nodo destino. El certificado número 3 sí comienza en el nodo origen y sí termina en el nodo destino. Más aún, la longitud de esta secuencia de nodos es 4. Sin embargo, si observamos el grafo, no existe ninguna arista que una al nodo A con el nodo C. Por esta razón, el certificado número 3 tampoco es solución para la instancia. Uno puede comprobar que los certificados número 4 y 5 sí corresponden a una solución correcta para la instancia. Entonces, un problema SNP si se puede verificar en tiempo polinómico, esto es, si existe un algoritmo de verificación con orden de complejidad polinómico. Esto significa que podemos comprobar si el certificado es o no solución correcta para la instancia en un tiempo razonable. Observemos que dado un problema P se puede verificar en tiempo polinómico.
Esto se puede hacer ejecutando el algoritmo que lo soluciona en tiempo polinómico y comprobando la salida con el certificado. Por lo tanto, un problema P también es NP. Es decir, el conjunto de la clase de problemas P es un subconjunto de la clase de problemas NP. En la presentación de problemas computables y no computables, también vimos que dado un problema, existe un problema de decisión concreto y uno abstracto que le corresponde, y al tener el problema de manera abstracta, define un lenguaje. Luego podemos definir la clase de problemas P y NP mediante máquinas de Turing. Se tiene entonces que un problema es P si es resoluble por una máquina de Turing determinista en tiempo polinómico, y de aquí se desprende la notación de P por su traducción al inglés. Mientras que un problema es NP si es resoluble por una máquina de Turing no determinista en tiempo polinómico, y nuevamente de aquí obtenemos el término NP por su traducción al inglés. Puesto que toda máquina de Turing determinista es una máquina de Turing no determinista, se obtiene la conclusión a la que habíamos llegado anteriormente, que P es un subconjunto de NP. Hay otra clase de problemas que se consideran los problemas más difíciles que se encuentran en la clase NP. Estos son llamados NP completos y lo abreviamos mediante NP-C. Para hablar de los problemas NP completos, tenemos que recurrir al concepto de reducciones en tiempo polinómico. Decimos que un problema P subíndice 1 se puede reducir a otro problema P subíndice 2 y lo denotamos mediante si existe un algoritmo al que llamamos F, de tal manera que cada instancia I en P subíndice 1 se mapea en tiempo polinómico a una instancia I' en P subíndice 2, con la condición de que P subíndice 1 decide sí para I. Si y solo si P subíndice 2 decide sí para I', y P subíndice 1 decide no para I, si y solo si P subíndice 2 decide no para I'. Ahora sí, estamos en condiciones de definir la clase de problemas NP completos. Un problema L es NP completo si cumple las siguientes dos condiciones. Número 1, L es NP. Y número 2, cualquier problema en NP se puede reducir en tiempo polinómico a L. El punto 2 de esta definición significa que el algoritmo usado para resolver a L puede resolver cualquier problema en NP. Como ya comentamos, de manera general, los problemas NP completos son los más difíciles en NP. Veamos algunos ejemplos. El cubo de Rubik es un claro ejemplo de un problema NP completo. Pero uno puede preguntarse, ¿cómo es que el cubo de Rubik es un problema difícil? Si hay gente en el trabajo o en las escuelas que lo resuelven. Pues bien, en efecto, existen algoritmos para resolver el cubo de Rubik de tamaño 3×3 e incluso el cubo de Rubik de tamaño 5×5. Sin embargo, ¿qué sucede con un cubo de Rubik de tamaño 30×30 o de tamaño 50×50? Ya no hay un algoritmo como tal. Si tomamos como referencia el cubo de Rubik de tamaño 5×5, aún así, este es difícil de resolverlo. Sin embargo, es sumamente fácil verificar que el cubo está resuelto, pues solo basta con comprobar que cada una de las caras es del mismo color. Otro ejemplo muy parecido al cubo de Rubik es el Sudoku. Resolver un Sudoku de 9×9 es relativamente sencillo cuando uno tiene práctica. Incluso hay niveles de dificultad para un Sudoku de 9×9, pero en general resolver un Sudoku de tamaño n×n es difícil y sencillo de verificar, pues solo requerimos de comprobar que los números no se repiten en vertical y en horizontal. Hay problemas en el ámbito de los videojuegos como Mario Bros o Tetris que también son
problemas NP completos. Sin embargo, no todos los problemas NP completos tienen que ver con juegos. Por supuesto que también hay una variedad de problemas teóricos que son NP completos, como el problema del viajero comerciante, o el de la cobertura de vértices, o como el del circuito hamiltoniano, o el de la mochila entera, por solo mencionar algunos. El primer problema en demostrarse que era NP completo fue el problema de satisfacibilidad booleana, mejor conocido como SAT. Este fue demostrado en 1971 por Stephen Cook. Una aplicación en concreto de la importancia de los problemas NP completos la podemos ver en criptografía, donde encontramos varios algoritmos como el RCA que se fundamentan en la dificultad para factorizar números enteros muy grandes. Consideremos el problema del viajero comerciante, también conocido como el problema del agente viajero. Este problema consiste en lo siguiente: se tiene un grafo con pesos que representan diferentes ciudades o lugares en los que un vendedor tiene que dejar su mercancía. Todos los puntos están interconectados entre sí. El problema consiste en determinar una ruta óptima de tal manera que parta de un origen, recorra todos los nodos con el menor costo y regrese al punto de partida. En general, dado un grafo con n nodos, habrá n-1 factorial rutas posibles. Estas rutas son bidireccionales, esto es, se cumple igual y vamos en un sentido que si en el otro. Luego, el número total de rutas, sin importar el sentido, es igual a n-1 factorial entre 2. Si consideramos, por ejemplo, n igual a 4, entonces tendríamos 3 rutas posibles. Pero ¿qué sucede si n es igual, por ejemplo, a 10? O n igual a 20. O n igual a 30. Como observamos, el número de rutas crece en el orden factorial. Retomemos el diagrama de Venn que muestra la relación entre la clase de problemas P y NP. En el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas propuso 7 problemas matemáticos a los que se les llamó problemas del milenio, ofreciendo una cantidad de $1 millón por cada uno de los problemas a quien lo resolviera. El primer problema planteado es decidir si la clase P es igual a la clase NP. Lo que se sabe y ya se mencionó es que la clase P está contenido en la clase NP, pero no se sabe si es una contención estricta, es decir, que hay problemas en NP que no están en P, o bien la contención es tal que son iguales ambas clases de problemas. Entonces, el primer problema planteado del milenio es: ¿será P igual a NP? Para demostrar que P es distinto a NP, basta con demostrar que un problema en NP completo es intratable. Si se logra demostrar esto, entonces, por el punto 2 de la definición de problemas NP completos, se tiene que todos los problemas en NP se pueden reducir en tiempo polinómico a este problema intratable. Es decir, todos los problemas que están en NP, pero no en P, serían intratables. Más aún, la clase de problemas que están en NP, pero que no son ni P ni NP completos, se les llama problemas NP intermedios. Y por el teorema de Richard Lambert, se tiene que, si P es distinto a NP, entonces la clase NP intermedio es distinto al vacío. Por supuesto, no se conoce ningún problema que pertenezca a la clase NP intermedio, pues si se conociera, de antemano se tuviera que P es distinto a NP. Sin embargo, la existencia de problemas en la clase NP intermedios depende de la condición de que P sea distinto a NP. Hay problemas que están en NP y que no están en NP completo, que son posibles candidatos para pertenecer a la clase P intermedios. Uno de estos problemas es el de determinar si dos grafos son isomorfos. Ahora,
Para demostrar que P es igual a NP, se tendría que encontrar un algoritmo que resuelva un problema en NP completo en tiempo polinómico, o bien encontrar una reducción en tiempo polinómico de un problema NP completo a un problema en P. Puesto que todos los problemas en NP se pueden reducir en tiempo polinómico a cada uno de los problemas en NP completo, entonces significaría que todos los problemas en NP están en P. Esto es, NP sería igual a P. En este caso, el conjunto de problemas tratables sería igual a la clase NP. Si P fuera distinto a NP, no habría muchos cambios en la vida informática, pues así es como se ha estado trabajando hasta ahora, asumiendo en su mayoría que P es distinto a NP. Sin embargo, si P fuera igual a NP, habría una revolución informática. Por ejemplo, podríamos armar cubos de Rubik de tamaño 100% o de 1000 por 1000 en un tiempo razonable. Pero no todos son juegos. La criptografía tendría que evolucionar, pues si P fuera igual a NP, entonces podríamos obtener la descomposición factorial de números muy grandes en un tiempo razonable, lo que significaría la vulnerabilidad a algoritmos de cifrado como el RSA. Recapitulando, los problemas P son aquellos para los que existe un algoritmo que los resuelve en tiempo polinómico. Los problemas NP son aquellos problemas que se pueden verificar en tiempo polinómico. La clase de problemas P es un subconjunto de la clase de problemas NP. Los problemas que están en NP pero no están en P se encuentran en la frontera entre lo que son los problemas tratables e intratables. Es decir, estos problemas no se han demostrado que sean intratables, pero tampoco se les ha encontrado algún algoritmo que lo resuelva en orden polinómico. Esto es, que tampoco se ha demostrado que sean tratables. Por otro lado, los problemas más difíciles en NP es la clase NP completo. No olviden que si logran responder a la pregunta de si NP es igual a P, podrían ganar la cantidad de $1.000.000. Esto es todo por hoy. Espero que tengan de manera clara los conceptos de estas clases de complejidad que vimos. Y recuerden que, si los llegan a sorprender armando un cubo de Rubik en un curso de análisis de algoritmos, siempre pueden decir que están tratando de encontrar un algoritmo en tiempo polinómico que resuelva cualquier tamaño de un cubo de Rubik. En otras palabras, están tratando de demostrar que P es igual a NP.